se ejecute. ¿Qué más? Para el Hijo de Dios, las pruebas como sufrimiento no es algo anormal, es normal. La palabra de Dios lo dice, ¿o no? Cuando estés pasando tribulaciones, pásalo con gozo, con alegría. La felicidad al estilo de Dios. Eso es, ser feliz. Es normal, está en el plan de Dios para sus hijos. La corrección. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, nos dice la palabra. A través de muchas tribulaciones, conflictos, problemas, apuros. Todo lo que nos acosa en la vida, tribulación. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La felicidad al estilo de Dios siempre será una paradoja, aparente contradicción para nosotros, aparente, pero no. Dios mide el gozo de sus hijos de un extremo al opuesto a la oferta del mundo. El mundo ofrece muchas cosas, aparentemente, que puede ser para la felicidad del hombre, pero nada, es todo sin valor. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo se acaba, aparente felicidad. Una de esas medidas tiene que ver con las bienaventuranzas, desde el Antiguo Testamento, como hemos dado lectura, como las que pronunció nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿piensa el mundo que hay felicidad? Cuando Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, ¿qué dice el mundo? ¿Qué vas a ser feliz, dichoso, si te persiguen? Te vienen problemas, dificultades, y eso no es felicidad para mí. Aparentemente contradicción, pero no. También Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Todo lo que hace el hombre es una búsqueda de felicidad. El ser humano anhela ser feliz. Se busca por acá, por allá, queriendo ser feliz. Y no la encontramos. El hombre sin Cristo aparentemente encuentra felicidad afuera. Pero nosotros, nuestra felicidad está en Jesucristo, nuestro Señor. Algunos piensan que si tuvieran tal o cual cosa, experimentarían una felicidad mayor, ya sea dinero, un auto nuevo, un mejor empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Similar era lo que ocurría en la época de Jesús. Los judíos esperaban una época dorada en el reino material. Voy a dar lectura de un autor que escribió estas palabras. Si lo leo mal, disculpen. Nathaniel Hawthorne dijo, la felicidad es una mariposa. Si la perseguimos, siempre estará justo más allá de nuestro alcance. Usted corretea a la mariposa, no lo vas a poder chapar. Así es, buscamos la felicidad y no la encontramos o no la encontrábamos. Sin embargo, si nos sentáramos en silencio, podría posarse sobre nosotros la felicidad. Esperar quieto, tranquilo, no hacer cosas para llegar a tener cosas materiales. Así buscáramos las cosas de Dios, buscáramos como el oro, la plata, buscáramos las cosas de Dios. Y como el Señor Jesús conocía el corazón de los judíos, es ahí donde Jesús pronuncia las bienaventuranzas con el propósito de corregir las ilusiones de sus seguidores con respecto a la naturaleza del reino. Jesús dijo, no, oye, mi reino no es las cosas materiales, mi reino no es lo que ustedes están pensando. Para corregir lo que ellos pensaban, Cristo enseña que los felices en el reino no serán los poderosos, sino los humildes,
no los autosuficientes, yo puedo, mi fuerza, mi trabajo, ni los acaudalados, acumulo muchas riquezas y a veces ni lo disfruto. No, no los fuertes, sino los mansos y misericordiosos. ¿Qué es manso? No menso, como dice. El manso es sumiso a Dios, sumiso a Dios. Nunca rebelde ni desobediente con Dios. No resiste a Dios. El manso siempre dice, hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos el ejemplo de Jesús. Entonces, hermanos, felices son los mansos, son herederos de las más riquezas, de las más ricas bendiciones de Dios en esta tierra y también en la venidera. ¿O no? Los mansos están disfrutando del reino de Dios, ¿o no? Lo que Dios les da. Amén. Sí. Misericordioso. Compasión hacia el ser que está en desgracia. Compasión de la persona que está en desgracia. Eso es ser misericordioso en lo terrenal. Pero misericordioso y la misericordia de Dios es que no nos castiga, ya lo hemos visto, como lo merecíamos o como merecen nuestros pecados o como merecen los pecados. ¿Qué es ser bienaventurado? Hay dos términos griegos que se traducen por bienaventurado en la Biblia. Euloqué, menos. Denota la felicidad que viene de afuera. Qué bonito mis hijitos correteando, de afuera. El triunfo de mis hijos, de afuera. Vamos a distraernos, de afuera, ¿no? La felicidad que viene de afuera. Pero Macarios, que se refiere a una condición interna, tu felicidad interna, y es la que Jesús usa aquí, cuando dice, felices, bienaventurados. Su significado es dichoso, bienaventurado, feliz, digno de ser felicitado. Miren, preguntémonos entonces, ¿por qué es dichoso, bienaventurado, feliz, digno de ser felicitado el pobre en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Lo dijo Jesús, porque de tal es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Veamos lo que no significa. Ser pobre en espíritu no significa que deberíamos ser tímidos, débiles, flojos, cobardes y sin valor. Tampoco significa suprimir la personalidad, mucho menos significa ser débil de carácter. A ninguna de estas cosas se refería Jesús cuando hablaba de la dicha que tenían los pobres en espíritu. Esposas o esposos, no vayamos a confundir que tú no eres pobre en espíritu, tú no eres manso y abusar. Es necesario que los padres saquen carácter para poder corregir a sus hijos, o sí o no. Sacar carácter. O cuando se ve algo anormal en la casa, como padre nos damos cuenta. Entonces saquemos carácter. Que los hijos no porque han crecido le tengamos miedo. No. No seamos como Elí. El hombre que no estorba el pecado de sus hijos no es por el corazón de Dios. Lo veremos algún día. Padres, tenemos que sacar carácter sin abuso. Carácter para poder corregir a nuestros hijos. Y también carácter para poder corregirnos entre los dos, pero sin ofensas. Sin ofensas. Al decir pobres en espíritu, se estaba refiriendo a aquella persona que reconoce su bancarrota espiritual. Por lo tanto, acude a Dios y depende totalmente de Dios y de su misericordia. La versión Dios habla hoy traduce, dichosos los que tienen espíritu de pobres delante de Dios. De lo que Jesús habla aquí
es de la ausencia total del orgullo y confianza en sí mismo. No es pobre en espíritu. Ser conscientes de que sin Dios nada podemos hacer por nosotros. Bancarrota espiritual. No eres frío ni caliente. Por lo tanto, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Jesús les habló a una iglesia. No eres frío ni caliente. Estás en una bancarrota. Ya, ¿cómo dice? ¿Cómo es bancarrota? Cuando ya arruinado espiritualmente, no tiene ninguna relación con su creador, porque eres tibio. Dios no te quiere tibio. O eres tibio o eres caliente, pero tibio no quiere. Dios hablando a una iglesia. Cristiano tibio, estás en una bancarrota espiritual. O eres frío o eres caliente. Lo que Dios quiere es que seamos o sí o no. Nada de medias tintas. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, que para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es lo que hace Dios. Humilde, dejar el orgullo y tener como mejor tesoro a Dios. No, Dios ya sabe. El barbón ya sabe. Así es expresada más antes. El barbón ya sabe, pero no. Dejar el orgullo y tener como el más preciado tesoro a Dios. Eso es ser humilde de espíritu. ¿Por qué ser pobres en espíritu? En el Antiguo Testamento nos ilustra la cualidad de uno de los tantos personajes. Vamos a ver Jueces 6:15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón vio sus limitaciones, sus debilidades. Gedeón se sintió del todo indigno de la misión que le encomendó el Señor, que quería que él haga, y estuvo consciente de su incapacidad e insuficiencia. Por eso no le fue posible ver cómo Dios podría trabajar por medio de él. Tenía pobreza espiritual. No confiaba en el Dios. Si había escuchado que los había sacado de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, todo, pero no confiaba. Sacaba, y es que, los esques. Es que yo soy el más pobre, no puedo. Sacaba excusas. Y con esa gente que para con excusas, mejor dejarlo caminar, porque no avanzamos. Con los esques, sacamos excusa para todo. Hermanos, en esta noche reflexionemos, levantémonos, deshagámonos de los esques. Es que no puedo, pero sí tú puedes ser eso. Es que no puedo. Es que, ¿no? Sacamos excusas de todo. No confiaba en Dios y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Saquemos fuerzas de la debilidad, aunque no podamos. Digamos, Dios está conmigo, lo puedo. Amén. Los esques ya no, son excusas. Y Dios no. ¿Eres frío o caliente? Ubícate. Eso de los esques es tan cierto, pastora. Yo me acuerdo cuando
ya estaba para casarme, mi mamá me dijo, ¿sabes, hijita? Si tu marido no quiere salir adelante, tú hazlo. Porque, según ella, ¿no? Decía que la mayoría de los hombres son así. Primero tiene que darle iniciativa a la mujer. Cuando te vean que tú haces, ellos te van a seguir. Pero si tú no haces nada pensando que él lo va a hacer, te vas a quedar allí, ¿no? Entonces, eso es cierto. Como usted dice, oye, no te juntes con alguien que es así porque te quedas. Y no hay necesidad ni de juntarnos con la gente de afuera, sino que en nuestra misma casa. Allí está, no, pero pero no hay. Oye, pero si a lo mejor nos va a faltar. No, o sea, no nos ponemos, el asunto es que también tenemos que hacer Accionar. eso, accionar, ¿no? Accionar. Y apoyar, pues apoyarnos. Exacto, apoyar. Y efectivamente, no, pero si no hay, yo me acuerdo que cuando estaba recién construyendo, me había ido de viaje. Y lo que yo hacía es de los viáticos. Para mí no existía eso. Yo lo guardaba. Y lo guardaba y lo guardaba. Un día me he ido y he comprado así en cerámica, dije así, ¿no? O fierros, ¿no? Los fierros, los fierros. Y vino mi esposo y mira, ¿y esto? Le digo, esto es lo que yo he guardado de los viáticos. Entonces agarro y me contestó, ahora vas a comer fierros. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando la casa empezó a hacerse, ahí empezaba yo, ¿no? Entonces, mira, le digo, voy a comer fierros. ¿Y a quién le felicitaban? Eran a él. Por la casa le felicitaban a él. O sea, por eso, parece mentira, ¿no? Debería, sí, yo conozco algunos varones excelentes, son los que dan la iniciativa, y a veces también es lo contrario, la mujer despilfarradora, la mujer, todo le gusta que le den y no apoyen nada, las labores con las manos, lo que Dios dice, ¿no? Pero eso de ley es que eso es tan cierto. A veces la mujer se ve que quiere salir adelante y el hombre está ahí todo aplastado, todo, que no tiene ánimo ni ganas de nada, ¿no? Entonces, no hay necesidad de mirar al vecino o a la esquina. Él está dentro durmiendo contigo. Amén. Pero esto no, hay hermanas que trabajan en la casa, la labor de la casa es fuerte, más fuerte. Si hay hijos trabajando, todavía ni pensemos, porque si nadie lo va a cuidar mejor que su madre, padre. Entonces no se sientan aludidas, no se sientan aludidas. Está trabajando, se trabaja duro en la casa. Es la primera en levantarse y la última en acostarse. Sí, eso es. Eso no es para ella. ¿Acepta el mundo la pobreza como sinónimo de felicidad? ¿Recibe o concibe el mundo la pobreza como sinónimo de felicidad? Hay una bienaventuranza que Pablo la recogió de Jesús, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se enfoca la felicidad del mundo en dar? Manan, no. Esta sociedad es muy egoísta, no quiere compartir, no quiere compartir. Su lema es recibir en lugar de dar. Algunos ya van más lejos. Lo que es tuyo es mío. Tampoco. Si no fuera así, ¿por qué el afán de los bienes materiales, que no está mal? Estamos hablando del afán excesivo. Y la exhibición de las cosas que se obtienen y que se muestran como parte de su felicidad. Alguien me dijo, cuando mi casa todavía estaba de triple,
que para mí fue duro, pero lo acepté. Me dijo, ¿cómo vives en este cuchitrín? Yo tengo mi imperio, porque ya su casa era de 3 pisos. Pero ¿por qué no dijo, toma, aunque sea para un cemento? Pero no, todo para mí, pero sí vengo a visitarte, pero dame de comer, ¿no? Gratis. ¿Cómo puedes vivir en este cuchitrín? Yo tengo mi imperio. Otro me dijo, vengan, vengan para presentarles, pero qué tanto afán, estábamos con mi hermana allá en Caraz, qué tanto afán, vengan para presentarles, pero qué, mi carro, felicidad. Entonces yo le dije, lo único que le dije, mira, acuérdate de dónde has salido, que esto no es felicidad, para mí esto no es felicidad, acuérdate de dónde has salido. Tanto afán, o sea, su felicidad en las cosas materiales. Eso es el mundo. Eso es lo que hacen tantas cosas. Se meten a tantas cosas por querer dinero para satisfacer a la mujer, para satisfacer a los hijos, para tener todo. Pero ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su fin? El asunto es que la felicidad al estilo del mundo y la que nos viene al estilo de Dios están totalmente contrastadas. En nada se parece, están en oposición. Mientras el mundo concibe la felicidad dentro de lo pasajero y fugaz, Dios habla de una felicidad en términos eternos. La bienaventuranza que hemos leído es el libro de Job, en el libro de Job. Para muchos suena, ya pasó, es para esos tiempos extemporáneos, allá no, en la actualidad no. Y no aplicable para el hombre moderno. Eso ya pasó, ya no, en nuestros tiempos ya no funciona. Pero para los que vemos en la enseñanza de Dios, una contradicción es así como ella nos guía y nos conduce a la vida eterna. De esto se trata la felicidad al estilo de Dios. Contraste. Diferencia notable entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Conozcamos en primer lugar al hombre, objeto de esta bienaventuranza. La Biblia está llena de bienaventuranzas, como la sabemos. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Feliz, dichoso, el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. La respuesta la encontramos en 2 de Samuel 24:14, ¿qué nos dice? Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Presten atención. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no cayó en manos de hombres. El hombre es malo por naturaleza, dice la palabra. Ahí encontramos a David diciendo, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en mano de hombres. ¿Por qué David prefiere que Dios lo castigue y no el hombre? Es porque Dios tiene misericordia y el ser humano no la tiene. Hacemos tantas cosas, pecamos, fallamos, pero la misericordia de Dios cada día va perdonándonos. El hombre no es misericordioso, el hombre es ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste eso y no perdona, pero si alguien hizo eso, alguien le hizo algo también a esa persona, ¿por qué no perdonas? No, pues porque tú hiciste esto, pues te la pido. Y no más. No hay misericordia, no es misericordioso. Misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Miren, pero el hombre quiere ser más que Dios. Si pudiera matarte con sus ojos o con sus palabras, te mata, te mata. Eso es lo que hace el hombre. Por eso David no quería caer en manos de los hombres, sino que Dios haga lo que quiera conmigo, porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Amén. Entre los amigos que se acercaron para consolar a Job, está uno de nombre Elifaz.
se dirige a Job para decirle que Dios tiene sus propios métodos, entre ellos el castigo para la felicidad del hombre. Miren, Elifaz, los que piensan que el castigo es severo, sobre todo por la forma como el ser humano lo aplica, cómo aplica el ser humano, cómo hemos aplicado nosotros como madres y padres con nuestros hijos, con lo que encontrabas, patadas, cucharón, manazo, ¿qué más? Palo, todo, manguerazos, chancletazos. Y eso está mal. Gracias a Dios que ya hemos entendido, gracias a Dios que ya hemos entendido. Ahora está la vara, la correa, lo vamos a ver más abajo cuando dice azota, azotar. Manotazos que lo dejaba. Hermanos, si eso no hiciera la humanidad, no habría madres que están en la cárcel por maltrato, lo queman sus manitas. Agua hervida, lo ahogan en el agua, ¿no se escucha la noticia? El mundo está perdido. Entonces, esa forma de castigo hace el hombre, pero Dios no, Dios no. Nosotros como padres hemos cometido tantas cosas. Si no lo hemos hecho, pidamos perdón a Dios por esos pecados que hemos afectado a nuestros hijos. A nuestros hijos. Usamos cuchillos, corriente, todo, con lo que encontramos. Y si no saben las lecciones, ay, 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 a cocachos. Apatía, duele, duele. Eso es lo que hace el hombre. El castigo de Dios no es para estar amargados. ¿O ustedes cuando viene una prueba se ponen amargos? No. Dice, bienaventurado, que si Dios te corrige, sino felices, bienaventurados, porque Dios como un buen padre nos disciplina cuando es necesario. Cuando es necesario. El pastor decía, no maltrates al chico. Otra cosa es rebeldía, malcriadez, pero si él es así, corretea, que corretee. Pero nosotros, como estamos amargadas de algo que nos hizo el marido o alguien, el chico, paga el chico. Y si se parece más al padre, más golpe. ¿No han escuchado? Sí, pero ¿por qué lo maltratan? Que se parece al padre. Mi matillito. No, gracias a Dios, no, hermanos. Dios nos disciplina porque nos ama. Proverbios 3:12, ¿qué dice? Porque Jehová al que ama, castiga, el Padre al Hijo a quien quiere. El castigo de Dios nunca será severo. El Señor no nos va a dejar huellas, no nos va a dejar moratones, no nos va a dejar, no. El Señor nos reprende para que seamos, para parecernos más a Él, para poder que nuestro estilo de vida sea diferente, seamos como Él. Dios no nos disciplina para mostrarse un dictador o poderoso. Yo soy tu padre y te tengo que castigar porque has hecho. No. Al padre me respeto. Lo pasado. ¿Se acordaba? Y así pues, no era la forma de castigo. Él lo hace al igual que algunos padres para el bienestar de sus hijos. Dios por medio de su disciplina nos forma para que cada día seamos más como Él, para que seamos santos como Él es santo, dice. De manera que si estamos pasando por una dificultad y sabemos que Dios nos está disciplinando, podemos alegrarnos al saber que esto muestra que somos sus hijos, que al final seremos como Él. Dios no es causa de miedo, no tengamos miedo a Dios, porque tan solo Dios, porque nos ama, nos disciplina, ni le tengamos temor, no. Job no sabía por qué estaba siendo castigado. Él no sabía porque era justo, dice la palabra. Él no sabía. Sin embargo, no atribuyó a Dios despropósito alguno,
No dijo, tú eres el culpable. En Job 1:22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si Dios lo aplica, Él tendrá la razón. Si Dios nos pone la prueba, Él sabrá por qué lo hace. Nosotros, ¿qué tenemos que? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que eso ya salió de nuestros labios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Recordemos, pues, qué es lo que hemos hecho. Pero no, ¿por qué a mí? Yo ofrendo, yo diezmo, yo voy a las oraciones, todo. ¿Por qué a mí? Yo hago la cachanga, yo hago la masa de la cachanga, los picarones. Ya estoy cansada. ¿Y por qué a mí? No, Job no preguntó. Entonces nosotros también ya no preguntamos ahora, sino gracias, Señor. Gracias, pues, suspirando, gracias, porque es bravo en medio de una situación difícil, hay pruebas tan fuertes. Gracias, pues. Gracias, ¿qué nos queda? Eso es la felicidad según Dios para sus hijos. No es lo que vemos afuera. Otro beneficio de esta bienaventuranza, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué nos beneficia? La disciplina no debe ser rechazada. De acuerdo al texto que hemos leído, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. No debemos tener en poco la disciplina del Señor. La idea es que no hablemos mal de ella, no reneguemos, no digamos nada. Si lo hicimos, pidamos perdón a Dios. Que no nos quejemos si somos sometidos a disciplina. ¿Qué dice Hebreos 12, 5, 6? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota, azotar, dar golpes a una persona o animal con un látigo, otro instrumento similar, azota. Así es que duele, ¿no? La disciplina de Dios duele, no físicamente, pero duele. Azotar significa dar golpes. Entonces, Dios, ¿cómo nos da golpes? La palabra dice azota. Entonces, hermanos, contentos, felices por la disciplina que Él nos pone, nos está azotando. La vara duele, la correa duele. Entonces, con gozo. Los métodos de Dios siempre serán extraños y algunas veces incomprensibles. No comprendemos, no comprendemos. ¿Ustedes comprenden por qué Dios les pone tantas pruebas? No sabemos. Pero las pruebas y las dificultades no es porque estamos en pecado, no es porque estamos en pecado. Es por lo que Dios quiere que seamos perfeccionados. Así como el oro cada día es más, cuando lo meten al fuego, sale el oro brillando, pues nosotros tenemos que ser perfeccionados como el oro. Entonces la disciplina del Señor es para perfeccionarnos. Hay castigos injustos que sí deben ser rechazados, como hemos hablado. La justicia humana no siempre es justa. ¿O hay justicia en el poder judicial? Muchos castigos son el resultado de venganzas personales. Porque tú me hiciste, te hago. Y las marcas y todo lo que se ve, todo eso. Venganzas políticas. La justicia del hombre lo hacen con sus manos. Pero aquí Elifaz habla de un castigo del Todopoderoso. El castigo de Dios es el más justo. Justo. La Biblia nos dice que si soportamos la disciplina es porque somos sus hijos. Si soportamos la disciplina es porque somos sus hijos. Primera de Pedro 1, 6, 7, ¿qué nos dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo, si es necesario, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y manifestado Jesucristo. Ahí están nuestras vidas. Manifestada, sea hallada en alabanza, gloria y cuando se ha manifestado Jesucristo. Las pruebas, las dificultades nos llevan a eso. ¿Por qué nos beneficia la disciplina? Porque nos beneficia, debe ser aplicada. Dios no es un ser caprichoso, como hemos dicho, no nos castiga porque Él quiere, porque se le antojó. Él sabe, porque Él trata a cada uno diferente. No todos pasamos la misma prueba sin nada, todos pasamos diferentes. Entonces Él trata personalmente con cada uno de sus hijos. Todas las cosas que Él hace responden a un orden y a un plan determinado. Cuando Elifaz dice que es bueno para el hombre que de Dios aceptar su disciplina, está dejando en sus manos que todo lo que hace al final es para nuestro bien. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien, para cambiar. Romanos 8:28, ¿qué dice? Ese texto lo sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la felicidad al estilo de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que nos sucede, sea bien o sea mal, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. ¿Cuántos hijos agradecen? Gracias porque me castigaste a tiempo, y si no hubiera sido. Pero en el momento, qué dolor, qué cólera, qué ira contra el padre, pero después pasaron los tiempos, fruto apacible, contentos, porque ya no son hijos, sino son hijos tranquilos, hijos obedientes a sus padres, hijos responsables en su hogar, pero de todo que la disciplina. Entonces, hermanos, nosotros como padres tenemos que actuar. ¿Por qué nos beneficia la disciplina? Porque nos beneficia, debe ser superada. ¿Quién de nosotros sería capaz de recibir y superar la prueba por la que pasó Job? A ver, alguien se para aquí y dice, yo tuve esa prueba de Job. ¿Quién? Nadie. Job era hombre justo, pero Dios lo probó así. Lo que nosotros pasamos no es nada, no es nada. Cosas pasajeras, que pasó una semana o 15 días, ya Dios solucionó ese problema, pero el de Job, ¿qué tiempo? ¿Cuál sería nuestra actitud si llegáramos a una prueba que toca lo que más amamos? A ver, una prueba que Dios nos pone que toque a lo que más amamos. ¿Y qué es lo que más amamos? Nuestros hijos. ¿Cómo sería nuestra actitud? Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! A ver, un accidente que pasó con nuestros hijos. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Que el Señor nos dé fortaleza y que cubramos a nuestros hijos con la sangre de Jesucristo para que no pueda suceder nada, y no sucederá, porque acá creo que cada uno de ustedes, cada mañana cuando se van sus hijos al colegio, les siguen dando la bendición,
oran, lo protegen, lo cubren con la sangre para que ninguna cosa les pueda pasar afuera en el colegio, ¿o no? ¿O sí? Lo están haciendo, hermanas, por favor. ¿Quién va a hacerlo? Nosotros como padres tenemos que ver por nuestros hijos, que ellos sepan que su padre, su madre, les dio un abrazo. Hijo, que el Señor te siga bendiciendo, vaya al colegio. Porque no se sabe si es el último minuto que lo está viendo. ¿No? Esta recomendación de Santiago está dirigido a los hijos de Dios que son maduros, de los que ya sabemos lo que es la palabra de Dios, no a los tibios, a los que confiamos, a los que tenemos la convicción que dice, yo, herencia de Jehová son mis hijos, y tengo esa convicción de que son herencia de Jehová mis hijos, entonces pues los cubro, los protejo con la sangre de Jesucristo. Para los hijos maduros, para los hijos de Dios maduros, aquellos que puedan enfrentar esos únicos y difíciles momentos en sus vidas. Problema difícil, pues me planto en el nombre del Señor. Saldré de esto. Que creen y confían que Dios los sacará de allí en victoria. De la situación difícil que estamos pasando, el Señor nos sacará en victoria. Y nos ha sacado a algunos ya en victoria, y algunos siguen creyendo que el Señor los sacará en victoria. Santiago habla de la necesidad de superar el castigo impuesto por alguna prueba, porque a través de él aprendemos la paciencia. ¿Cuántos hemos esperado con paciencia que Dios tenga que solucionar un problema? ¿Qué nos dice 2 Corintios 4:17? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que nos sucede son momentáneos. Para nosotros parece largo, pero para Dios es cortito. Dice, por un corto tiempo te abandoné. Por un corto tiempo. ¿Cuál es el corto tiempo del Señor? Pero para ver tu corazón. ¿Dónde está tu confianza en ese momento de dificultad, de problemas? Otro beneficio de esta bienaventuranza, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El Dios que hace la llaga la vendará. Él te la puso esa prueba y Él nos sacará de esa situación. Hay muchas personas muriéndose por falta de medicina, aún teniendo seguro de salud, porque ya no pueden hacer nada. Puede estar la medicina ahí, pero ese cuerpo ya no, pues ya Dios ya no quiere sanar. Los médicos se encuentran en situaciones donde a pesar de saber la cura para el dolor, no siempre pueden curarla. Te pueden dar para el dolor, pero no te curas, Pero sí hay un médico que sí puede vendar todas nuestras heridas. Sí, Señor. ¿Cuántos de nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros en la salud? ¿O no? ¿O sí? En la salud, sí. Hay heridas más dolorosas que las físicas. Ese es Satanás. Hay heridas más dolorosas que las físicas. Un dolor de muela o de cabeza dura poco tiempo. A ver, un dolor de muela. Se van y toman su pastillita, pasó. La cabeza igual, pasó. Pero el dolor del alma o el emocional no tiene una cura inmediata. Así no son. Demora. Dios trata contigo. Dios trata contigo, pero el Señor nos saca en victoria, Son esos dolores los que traen tristeza y hacen que el espíritu se aflija. Claro.
La promesa de este pasaje es que Dios es quien hace la llaga y Él la vendará. Es cierto que esto no se aplica para todas las cosas. Hay heridas que Dios trae a corazones que hace rato se endurecieron. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Endureció su corazón para mal, para mal. Dios hirió a Faraón con 10 plagas, pero él no fue curado, sino destruido. Sin embargo, a sus hijos, Dios venda sus heridas. Nada nos da más confianza que estar en manos de ese médico eterno. Así confiaba Job. Job decía, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Nosotros hemos dicho eso, no. Tenemos miedo a la muerte, queremos vivir. Pero Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Pero rogando, orando, con acción de gracias. Gracias por esta prueba que estoy pasando. Gracias, tú sabes cuándo la vas a sacar. Gracias, Dios mío, gracias, gracias. No con lamentos, porque Él sabe por qué la puso y Él sabe cómo nos va a sacar en victoria de esa situación. En conclusión, hermanos, la felicidad al estilo de Dios pone al mundo al revés. O sea, no entiende. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser castigado, disciplinado. En el mundo nadie quiere. Nosotros no entendíamos más antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Cuando no entendemos la palabra, hay como una rebelión interna que rechaza todo aquello que se ve como castigo en la vida. Claro, si somos tibios, todo nos apestaba, no se solucionaba el problema, no nos sanábamos, nos íbamos a los brujos, buscábamos por otro, direccionábamos nuestros ojos a otro lugar y andábamos enojados con Dios. Por eso es mejor que Dios nos castigue, como hemos entendido. Benévolo y perfecto, de manera que cuando sentimos la disciplina del Señor, sabemos que Él lo está haciendo de una manera justa y perfecta. Por eso es mejor que Dios nos castigue, nos discipline, porque Él es omnisciente y sabe lo que nos conviene. Por eso nos prueba, nos pone eso, porque Él sabe lo que nos está dando es para nuestro bien. Y Él sabe eso es lo que nos conviene. Y sabe también hasta dónde podemos aguantar el castigo, hasta dónde podemos aguantar esa disciplina. Por eso es, cuando ya no podía, el Señor me visitó y se solucionó el problema. Cuando ya no podía, el Señor mandó un ángel. Cuando ya no puedes, pues hija, ahora te mando ahí una ayudadita. Gracias, Padre. Agradecidos a Dios, porque Él sabe hasta dónde podemos soportar. Entonces, el texto nos dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga y no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Nos parece duro? Y luego dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Estamos de acuerdo esta noche con la felicidad al estilo de Dios? Ok, sí. No podemos decir más nada, porque eso es lo que dice la palabra. El hombre autosuficiente, feliz, es una obra de las manos. El hombre auténticamente feliz es una obra de las manos de Dios. Feliz, dichoso. El sufrimiento de Job no era el resultado de algún pecado. No, si él era justo. Los sufrimientos, las pruebas que estamos pasando, no digamos por mi pecado, por el pecado de mi hijo estoy pasando. Tú que te has apartado de Dios, por eso nos viene esto. No, no es por ningún pecado, es porque Dios quiere que nos perfeccionemos en esas dificultades y en esas pruebas. Y Él sabe hasta dónde vamos a dar y de ahí nos saca. Dios lo estará perfeccionando en la paciencia. Es ahí donde Dios nos perfecciona en la paciencia. Amén. Gracias a Dios, en esta noche hemos escuchado la palabra, que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Mañana tenemos nuestra actividad de las cachangadas y nuestra hermana Vicky
va a informar de las actividades y luego estamos recogiendo las ofrendas. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias, pastora. Buenas noches, hermano. Ahí como están sentaditos para informarles de la actividad que hemos tenido el día viernes. Gracias a Dios y gracias a ustedes que colaboraron. Hemos tenido, hermanos, hemos hecho 150 platos. A 12 soles sale a 1,800. Hemos tenido una entrada de 2,000 soles con 5. 2,005 soles. Unos gastos de 892, porque hubo unas cosas que habíamos comprado, pero como nos vendieron mal, nos han devuelto el dinero. Una ganancia de 1,112. Gracias a Dios, poco a poco creo que estamos aprendiendo, hermanos, cómo hacer este tipo de actividades, y ahora lo que nos queda es que, por favor, los que han llevado las tarjetas, cobren para que les paguen, ¿no? Para nosotros poder tener ese dinero. Nos deben 600 soles en tarjetas. Así es que, por favor, hermanos, cobren para no podemos perder eso, pues, hermanos. Gente que ya comió, ya disfrutó, entonces ahora tienen que pagar para poder hacer la otra actividad. Gracias, hermano César. Sí. Es cierto, la persona que llevó la tarjeta se hace responsable a quienes les ha dado, ¿verdad? Gracias. Que el Señor siga bendiciéndoles. Vamos a cantar. Hoy a ti venimos para dártelo. Porque tú eres digno de exaltación. Por tus maravillas eche nuestro ser. A ti rendimos gloria, oh grande. Y a tu amor, para tu verdad permanecer. Y así estar amándote. Y a tu amor, para tu verdad permanecer. Y así estar amándote, oh mi rey. Hoy a ti venimos para dártelo. Porque tú eres digno de exaltación. Por tus maravillas eche nuestro ser. A ti rendimos gloria, oh grande. Y a tu amor, para tu verdad permanecer. Y así estar amándote.
Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Estamos todos despedidos, hermanos.